Altos costos de la regulación empresarial. El presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero, hace poco manifestó su preocupación por estos altos costos y clamó por reformas estructurales que fueran a reducir los costos para formalizar una empresa, para iniciar un emprendimiento, para invertir en Costa Rica. Para hablar sobre este tema, he invitado el día de hoy al presidente ejecutivo, director ejecutivo de una cámara que recién se fundó, la Cámara de Inversionistas de Costa Rica. Hace poco me pasaron un video donde el director ejecutivo, el invitado que tengo el día de hoy, salía alertando a los empresarios, alertando a la ciudadanía sobre una nota del Ministerio de Salud señalando que no se iban a renovar los permisos sanitarios de funcionamiento si antes no se le demostraba, en este caso al Ministerio de Salud, que se estaba al día con los impuestos, con todas las obligaciones tributarias. Y si usted no tiene el permiso de funcionamiento de salud, no puede tener la patente que le permite ejercer una actividad económica en una jurisdicción cantonal en la que usted quisiera trabajar. Bueno, para hablar de este tema, he invitado a José Edgardo Jiménez. Bienvenido, José Edgardo. No, muchísimas gracias. Es un gusto estar por acá y de verdad que un fuerte agradecimiento por brindar este espacio, ¿verdad? Muy agradecido. Bueno, vi ese video, José Edgardo, donde usted llegaba y decía, bueno, atención urgente, vean lo que nos estamos encontrando. El Ministerio de Salud está emitiendo este tipo de directriz, pero al mismo tiempo dice, bueno, tráiganme ustedes una certificación de que están al día y los que deben impuestos, vayan, pónganse, busquen un arreglo de pago y con el arreglo de pago vienen y yo les puedo dar el permiso de sanitario de funcionamiento. Cuéntenos, porque usted es abogado, usted además es administrador de empresas, tiene una maestría en finanzas y además está metido en el tema de factura electrónica, está metido en el tema contable. En fin, usted es una persona que ha realizado muchos estudios formales en esta materia, así que qué mejor que usted para que explicarle a la ciudadanía, a las personas que nos siguen en las redes sociales, el por qué esto es una situación de alarma, o porque usted llega y de esa forma alerta a los emprendedores, a quienes quieren invertir en Costa Rica, sobre la existencia de esta directriz y sobre todas las complicaciones que hay ahora en Hacienda con las filas que hay y la presa que tiene de gestiones el Ministerio de Hacienda. Claro, bueno, también importante iniciar un fuerte saludo a todos los seguidores de las redes sociales de don Otto Guevara. Sí, es muy triste esta situación, don Otto, porque en primera instancia, ¿cómo me doy cuenta de esto? Como asesor tributario tengo una importante, gracias a Dios, cantidad de clientes a los que yo los asesoro en materia tributaria. ¿Cuál es mi sorpresa? Donde me empiezan a llegar gestiones de clientes que me indican esa queja, que el Ministerio de Salud les ha negado su renovación, porque surgen pendientes en la administración tributaria, con tan mala suerte para estos clientes que por fecha les corresponde renovar ese permiso a principio de año. Siempre es importante, me gusta hablar de estos temas con el fundamento legal correspondiente. Es como usted bien lo indicó, es una directriz, es un decreto del Ministerio de Salud. Es el MC-DGS-4369-2020, el cual empiezan a ejecutarlo a finales de febrero de este año. En primera instancia, don Otto, lo que yo resiento a la administración pública es que hacen esto de callado. O sea, por debajo de la mesa, sin una notificación formal al empresariado de que se viene a ejecutar esta directriz. ¿Y tiene sentido, don Otto, pregunto yo, ejecutar esta directriz en plena época pospandemia? Donde hay muchísimo empresario que ni los parciales 2020, por a causa de la pandemia, han los parciales de impuestos de renta. Los parciales de impuestos de renta, exactamente. Sí. Muy triste esa situación. Y entonces, bueno, la directriz lo que dice es, usted tiene que estar al día con todas sus obligaciones tributarias para renovarle. Pero también yo conversé por teléfono con usted donde me dice, bueno, ¿cómo sabe alguien cuántos son sus deudas? Bueno, llega, se mete en un sistema, averigua, dice, bueno, usted tiene, no sé, usted tiene que pagar 1 millón, 2 millones, 5 millones de colones según tributación. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es eso?
No, eso, yo no debo eso y voy a reclamar a la administración tributaria, a objetar el cobro que aparece ahí en el sistema de cómputo de tributación. Y entonces me encuentro con que hay una presa, fue lo que usted me dijo, de no sé cuántos meses para poder obtener una respuesta sin la cual yo no puedo demostrar que estoy al día para obtener entonces de esa forma la renovación del permiso de salud. Algo así, eso es lo que usted me había comentado. Totalmente. Invito a cualquier empresario a que esté en una situación alusiva a que envíe un correo electrónico a consultascobroj@hacienda.go.cr. Ese es el correo electrónico en primera instancia que se brinda para solucionar todo este tipo de detalles y hay una respuesta. Hay una respuesta donde indica, señor contribuyente, acuse recibo. Su solicitud será vista en un periodo de 4 a 6 meses por la carga laboral con que cuenta este departamento. O sea, entonces tengo que esperarme 4 meses para tener mi permiso sanitario de funcionamiento. Debo cerrar el negocio 4 meses. ¿Qué es lo que pretende el Poder Ejecutivo con esta directriz, don Otto? Sí, me parece, y usted lo mencionaba ahora, totalmente, desfasada del contexto en el que estamos. Estamos hablando de toda la época de pandemia del año pasado, además todavía seguimos en pandemia, no se ha levantado la declaratoria de pandemia, vamos, ojalá, saliendo ya de esto, ya las vacunas están ingresando, muchas personas se están vacunando, el nivel de contagio está reduciéndose por lo menos en nuestro país, etc. Estamos todavía en esa época de pandemia, vamos a entrar en la época de pospandemia, donde miles, no decenas, miles de establecimientos mercantiles, de pequeños, medianos y grandes emprendimientos han tenido que cerrar o reducir sustancialmente sus operaciones. Un montón de gente pasada a la informalidad. Y entonces, en ese contexto, viene el Poder Ejecutivo, a través de esta directriz del Ministerio de Salud, a decirle a todo el mundo, miren, ahorita que vamos a empezar a revisar los permisos de funcionamiento, quien no esté al día con los impuestos, con todas sus obligaciones tributarias, se jodió. Se jodió porque no le damos el permiso de sanitario de funcionamiento y por lo tanto, municipalidades, ojo, si él no tiene el permiso de sanitario de funcionamiento renovado, usted no le puede renovar la patente. Así tal cual usted lo está describiendo, es el escenario. Así tal cual. Y viene un agravante, todavía hay un agravante más, don Otto. Hubo una situación, ignoro por qué no salió a la luz pública, pero desde 2019, como especialista tributario y especialista en facturación electrónica, le puedo dar fe, y esto lo sabe todo el gremio de contadores públicos y privados. En el 2019, Hacienda empezó a tener unos problemas en sus propios servidores, donde a los contribuyentes se le empezaron a cargar deudas prescritas o inexistentes. Esto en el gremio contable esto así es vox populi. Ajá. No entiendo por qué esta situación, por el bien de Hacienda, no salió a la luz pública. Pero nosotros que estamos en esta parte hemos tenido que luchar, ver y enfrentar estas situaciones. Me pregunto yo, don Otto, ¿qué es que no hay en el Ministerio de Hacienda funcionarios que le indiquen a los jerarcas, al ministro de Hacienda, al presidente de la República, que le informe de este tipo de situaciones? O sea, con este agravante interponen este tipo de directrices. O sea, don Otto, esto para mí no tiene ni pie ni cabeza. Vea qué interesante. Yo decía al inicio que el presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Cubero, hace poquitos días él salió a reprochar los altos costos de regulación empresarial en el país. Y en una nota que salió en el diario La Nación, Rodrigo Cubero menciona que, ve lo que dice, otro requerimiento en Costa Rica y poco frecuente en países miembros de la OCDE son las certificaciones de cumplimiento con obligaciones tributarias y de seguridad social para poder efectuar trámites ante instituciones públicas. Vea usted lo que está diciendo don Rodrigo Cubero. Le dice al país, mire, esto que hacemos en Costa Rica, a través de diferentes leyes, de obligar a Raimundo y a todo el mundo de que esté al día con la seguridad social, con todas las obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social, y que esté al día con todas sus obligaciones tributarias, con el Ministerio de Hacienda, para poder iniciar algún emprendimiento, para poder renovar algún tipo de permiso, para poder hacer alguna gestión ante cualquier ente público, eso no se estila en la mayoría de los países de la OCDE. Y eso se está convirtiendo en un cuello de botella para que impide
que haya más emprendimientos en Costa Rica. Vea que es el mismo presidente del Banco Central el que está señalando, mire, ahí hay un problema. Y mientras el presidente ejecutivo del Banco Central, que además se habla con el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda es parte del grupo económico y creo que también tiene un asiento en la junta directiva del Banco Central, bueno, no se está enterando de lo que está haciendo el ministro de Salud, por otro lado, emitiendo esas directrices, que está precisamente, una directriz del año pasado, que está obligando a que todo el mundo para renovar los permisos sanitarios de funcionamiento tenga que estar al día con las obligaciones tributarias en una época de pandemia, en una época de pospandemia, en una época donde las empresas apenitas están algunas empezando a levantarse, empezando a gatear, y muchas empresas, y obviamente con deudas que tiene acumuladas con la administración tributaria. Sí, ahora bien, me interesa aclarar una posición, considero pertinente aclararlo. No es que yo tenga una posición de anarquía, donde no es importante estar al día con las obligaciones ante el Estado. No, está clarísimo que en una sana teoría, en un escenario ideal, nadie debe tener pendientes con la administración pública. Eso está clarísimo. ¿Qué propongo? Me parece que si un gobierno tuviera un espíritu de ayudar al empresario, diría, mira, a partir del 2022, a partir del 2023, viene esta directriz. ¿Dónde? Con culpa o sin culpa, nadie debe tener pendientes, don Otto. Donde a mí me den un lapso de 1 año, 2 años, para, con culpa o sin culpa, yo regular mi situación ante Hacienda, ante la Caja, ante quien sea. Pero se da un espacio, don Otto. Pero inclusive es lo contradictorio, porque a lo largo de todo el año pasado, inclusive el registro nacional ha emitido resoluciones extendiendo el plazo de nombramiento de juntas directivas, por ejemplo, que vencían en asociaciones. Se les extiende 1 año más. A pesar del vencimiento de tal fecha, tomamos una decisión de que estas personerías se dan por extendidas. El Tribunal Supremo de Elecciones dice, la cédula, ¿usted la tiene vencida? Para todos los efectos, nosotros vamos a considerar que las cédulas vencen el 6 de febrero, el 7 de febrero del año entrante. De tal manera que ustedes tranquilos, vienen las elecciones, no vengan a hacer trámites. Nuevamente, están tomando decisiones muy conscientes del entorno en el que estamos, pateando la bola, o sea, flexibilizando el cumplimiento de requisitos. Tribunal Supremo de Elecciones, una en la que yo estoy metido. O sea, nosotros estamos en el proceso de inscripción de un partido político, hay un plazo legal en el Código Electoral que dice al 6 de febrero usted tiene que presentar todos los documentos para inscripción de nuevos partidos políticos. Bueno, producto de la pandemia, se suspendieron todas las asambleas presenciales, hubo 3 meses donde no se pudo hacer nada. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones? Se extiende el plazo, ese plazo, el 6 de febrero, se extiende. Ellos interpretan y acomodan el derecho a una situación extraordinaria que estamos viviendo como país. Bancos, SUGEF también flexibiliza criterios para que los bancos puedan hacer arreglos de pago, nuevamente varios arreglos de pago, puedan refinanciar las deudas, etcétera. Mientras todo eso está pasando con todas estas otras entidades, nuevamente vemos al Ministerio de Salud que a través de sus directrices, a través de las órdenes ministeriales, orden del ministro, básicamente liquidó a miles de emprendimientos sin razón, sin criterio técnico, durante todo el año pasado, principios de este año. Yo he sido muy crítico del ministro de Salud. Cerrar las playas como las cerraron, cerrar los parques como los cerraron, cerrar el comercio como lo cerraron, cerrar los restaurantes un día antes o 2 días antes del Día del Padre. O sea, las cosas que este ministro ha hecho y las medidas contradictorias. Se permite el fútbol nacional, el campeonato nacional, pero no permitió el fútbol 5, sino como futbolín. Se abren algunos balnearios, pero no otros. No se permiten personas que hagan eventos, toques en vivo, y ahí están todos los actores, los cantantes y todos los demás diciendo, déjeme trabajar, póngame un acrílico, de tal manera que me puedan ver, pero no haya contacto entre unos y otros, pero déjeme trabajar. Y el ministro de Salud insiste en que no. Y entonces ahora con esta directriz, pero la verdad es que estoy molesto con este ministro de Salud porque está totalmente desconectado de la realidad. Totalmente de acuerdo. A toda luz eso es una contradicción y no me hace más que reafirmar algo
que llevo tiempo denunciando. Este gobierno no está en pro del empresario. O sea, lo que hace con una mano, lo tapa con la otra. O sea, este tipo de directriz no hace más que constatar que es un gobierno que no está en pro realmente del empresario. Vea usted que Rodrigo Cubero también menciona en esa nota, y nuevamente la nota lo que recogió fueron sus declaraciones en una actividad académica que se hizo, él señala que otro de los problemas que enfrenta el empresariado costarricense es el exceso de trámites para abrir un negocio, y que en algunos países es cuestión de horas o muy poquitos días para que una persona ya pueda estar emprendiendo. En Costa Rica todavía toma varios días, varias semanas, y en algunos casos, dependiendo de la materia, puede tomar varios años. Si usted requiere una concesión minera, si usted requiere, no sé, importar algún tipo de agroquímico que todavía no haya sido validado por el MAC y por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, usted se jodió. En fin, hay algunas áreas donde es prácticamente imposible emprender, otras están absolutamente monopolizadas o oligopolizadas, pero hay demasiadas regulaciones en Costa Rica, a pesar de que en el año 2000 se aprobó la ley de protección del administrado frente al exceso de trámites. Era una ley, un proyecto de ley que yo saqué en la Asamblea Legislativa siendo diputado la primera vez. Luego se modificó esa ley para darle más dientes a esa disposición normativa, a ese cuerpo normativo, y aún así, a pesar de que hay una ley que obliga a simplificar los trámites, todavía tenemos en las municipalidades, en los ministerios, en instituciones autónomas, una gran cantidad de trabas que señala el mismo presidente ejecutivo del Banco Central. Totalmente de acuerdo. Aquí, don Otto, la solución que yo le veo a toda luz es una solución política. Bueno, en buena hora yo fui parte de junta directiva de Fedecámaras. Entonces, a través del actual, uno de los vicepresidentes, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Carlos, vicepresidente de Fedecámaras, el señor Marco Solís, me informa que Fedecámaras está haciendo eco de esta situación, y Fedecámaras va a enviar un pronunciamiento muy fuerte hacia el gobierno de la República, solicitando que este tipo de directriz no se siga ejecutando. Don Otto, creo que la solución es política. Definitivamente yo tengo fe que esta situación, los gremios, las corporaciones, las federaciones como Fedecámaras puedan lograr que el Ejecutivo no siga ejecutando esta normativa. Sí, esa es la normativa del Ministerio de Salud. La otra normativa que tiene que ver con las regulaciones excesivas, la mayoría de ellos está también dentro del ámbito de competencias políticas del Poder Ejecutivo, muchas también a nivel municipal, que podrían, de alguna manera, un Poder Ejecutivo con liderazgo puede acercar a las municipalidades. Hay una entidad que se llama la Unión Nacional de Gobiernos Locales, hay otra entidad, institución autónoma que se llama Instituto de Fomento y Ayuda Municipal. O sea, con esas entidades y otras federaciones, digamos, otras organizaciones federativas a nivel de las municipalidades, podría utilizarse el ejemplo de las municipalidades que van a la vanguardia en simplificación de trámites para que esa experiencia la puedan de alguna forma pasar a las otras municipalidades simplificando trámites. Menciona Rodrigo Cubero reformas estructurales que tienen que ver con algunas leyes. Es importante que los gremios empresariales puedan señalar cuáles. Yo aquí ya puedo decir una. O sea, eliminar la obligatoriedad de estar al día con la caja y con tributación para poder emprender. Que la caja, si usted no está al día con la caja, que la caja vaya y le cobre. Si usted no está al día con tributación, que vaya a tributación y le cobre. Pero ¿por qué condicionar el tema de poder hacer alguna gestión ante el sector público a que usted tenga presente la certificación de que está al día con la caja o que está al día con tributación? O incluso piden en las municipalidades estar al día con una asociación de derecho privado como es ACAM, que es la de... Es un atropello más, ¿no? Es un atropello más. Entonces, vaya, tráigame la certificación de que usted está al día con el odontólogo y con el chino de la esquina que le vende los abarrotes, que usted está al día con ellos para yo poderles dar la patente. Vean ustedes la barbaridad. Algo así, o sea, llevándolo, digamos, al absurdo, es que usted esté al día con una entidad de derecho privado para que yo le dé la patente. Es una barbaridad.
Eso no tiene ni pie ni cabeza. Yo he participado en otras cámaras empresariales y desde esas otras lides yo ya he tenido que luchar un poco con ese tema de ACAM, porque a toda luz es una traba más, Y con una entidad privada. Sí, es que es privada. Mira, hay dos temitas más que menciona Rodrigo Cubero. Uno es el de la logística, que son los costos de logística, que es, traer mercadería a Costa Rica o enviarla hacia afuera, o sea, todo lo que es el proceso de importación y exportación y el transporte de la mercadería desde las fronteras hacia los lugares donde se va a procesar o se va a consumir, etcétera, que ese costo de logística es de los más caros de la región. Tenemos los puertos ineficientes, en el caso, lo que viene por tierra del lado de Nicaragua, ahí tarda, yo he visto furgones que están ahí, a veces pasan 3 días para cruzar la frontera, y ni se diga ya también allá en la zona de Panamá, tenemos los problemas de logística en los puertos, entonces, y luego también unas calles congestionadas, etcétera. Entonces él menciona eso como un problema. Y el último que menciona como problema serio que enfrenta el empresariado, que enfrenta el inversionista, que usted de alguna forma representa con esta Cámara, son los altos costos de servicios públicos, y básicamente se concentra en el tema del costo de la electricidad, siendo ese un factor que nos está haciendo perder competitividad y que hace que sea más difícil atraer los flujos de inversión que necesitamos nosotros para sacar este país adelante. La electricidad muy cara, la luz muy cara, hace que el costarricense tenga menos dinero disponible para poder consumir, porque se le va una buena parte pagando luz. Entonces hay gente que se está pasando ahora de cocinar, con cocina eléctrica, se está pasando a cocinar con gas y algunos con leña. Ya inclusive vamos en ese proceso en vista de que la electricidad cada vez es más cara. El ICE se opone a que todos los que tienen un poquito de techo puedan eventualmente convertirse en generadores privados de electricidad en pequeña escala, que la generación distribuida. Se oponen a que los que tienen algunas plantas acá, que ya se les venció el contrato, puedan exportar la electricidad fuera del país. El ICE se opone a que se abra el mercado de la generación eléctrica, el mercado de la explotación del recurso geotérmico, etc. Entonces, bueno, ahí tenemos una reforma estructural que hay que acometer, pero me parece que el sector privado debería ser mucho más proactivo, inclusive ver de qué manera articula una propuesta para presentárselo a la clase política para que estos eventualmente la consideren y la conviertan en esa reforma estructural, en ley de la República. Don Otto, siguiendo esa misma línea, está clarísimo que cuando uno analiza países que han logrado salir del subdesarrollo en un periodo corto de tiempo, hay un denominador común. Hay un denominador común que es la fácil y libertad para la empresariedad. Sí. Eso es clave. Es con empresa privada que un país sale del subdesarrollo. Pero hay personas que todavía no quieren entender eso. Quieren un Estado grande, quieren un Estado con mucho leviatán. Sí. Algo así mencionó usted un día. Así es. Así que mientras haya personas que estén en el poder, con esa visión de un Estado grande, veo difícil que podamos salir del subdesarrollo en el que nos encontramos. Muchas gracias, José Edgardo. Cierro esta entrevista retomando un tema que mencionó ahorita José Edgardo en su participación final, el tema de la libertad económica, el tema de la libertad para emprender. Hay estudios de muchísimos países donde se comparan a más de 100 países. Ahí está el estudio de libertad económica de Heritage Foundation, otro del Fraser Institute, pero también están los indicadores del Banco Mundial de la facilidad para hacer negocios, o también los otros que comparan países como los de el Centro de Competitividad o el Foro Económico Mundial. En todos los índices, el ranking que hay de países para determinar cuáles países son más prósperos, cuando uno empieza a ver esos clasificadores de países, uno se encuentra con que los países más prósperos, donde hay menos pobreza, son los países más libres, que tienen más libertad económica, más libertad para emprender, donde se respeta la propiedad privada, donde el Estado es más pequeño, donde básicamente el Estado se concentra en lo que tiene que hacer y entonces brinda un buen servicio de administración de justicia, brinda unos buenos servicios de infraestructura pública, etcétera. Pero básicamente se abren las oportunidades para que quienes quieren emprender lo puedan hacer con muchísima facilidad. Esa es la ruta
que han seguido los países más prósperos del planeta. Esa es la ruta que nosotros deberíamos seguir. Muchísimas gracias, José Edgardo, por esta entrevista, por acompañarme en este programa de Libres para Elegir. Y bueno, y muchísimas gracias a ustedes por su atención.